Pulso económico que, como es tradicional, pues comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido nuestro IBEX 35. Caídas, quinto día consecutivo, 0,22, no es gran cosa, pero bueno, ahí estamos. En los 8.975,8 al cierre de la sesión, eso es lo que dice el índice general. Algunos valores hoy han subido, se han apreciado bastante. Es el caso de Naturgy, 3,09 arriba, Acciona Energía 2,55 arriba y Acciona 2,03 arriba. Y en el lado de las pérdidas destaca Sabadell, el Banco Sabadell, que hoy se deja en la sesión 5,24. En segundo lugar, CaixaBank 3,10 abajo y en tercer lugar Unicaja, que pierde 2,93. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a debatir aquí en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes, sea donde nos vean, no se pierdan detalle. Bien, y en nuestra mesa de argumentos económicos hoy tenemos que hablar de este acuerdo entre PSOE y Sumar, que pasa por la reducción de la jornada laboral, que mantiene los impuestos más tiempo a bancos y energéticas y que, bueno, están que trinan las organizaciones empresariales. Luego conocerán ustedes algo de sus argumentos. Y también les tenemos que contar, esto ya yo les voy avisando. Cada mes que pasa vamos a batir récords, pero es que el gasto en pensiones está ya en 12.075 millones de euros. Es el nuevo récord mensual. ¿Y hasta cuándo podremos soportar esto? Pues ya veremos. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una tarde más aquí. Buenas tardes por decir algo, porque hace viento, llueve, en fin, y de todo. Y sobre todo vaya noticias. Sí, las noticias tampoco son muy halagüeñas. Don Julián Salcedo. Buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas y jurista, además de secretario del Congreso de España. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Encantado, igualmente. Bueno, ¿qué les ha parecido la evolución del IBEX? Al final se ha intentado cortar la espiral bajista y al final pues esto termina casi en tablas, 0,22 de caídas. Pues Gracias. Yo lo he seguido hasta poco antes de las declaraciones de nuestra vicepresidenta económica, que creo que es la que ha tenido la culpa de ese cambio, porque el IBEX estaba subiendo en consonancia con el resto de las bolsas europeas, pero esa propuesta de mantener los impuestos y esa manifestación que la banca sigue ganando mucho a pesar del impuesto y por otro lado la propuesta de cambio respecto al cálculo de ese nuevo impuesto pues ha tenido un efecto perverso no sobre las energéticas pero sí sobre la banca. Pues sí, coincido plenamente con el profesor Iranzo. Primero, parece poco importante porque han sido solamente 24,22, si no recuerdo mal, enteros, pero hemos caído del 9.000, es decir, que hemos bajado la frontera que parece que teníamos fijada o que tenía fijado el IBEX en los 9.000 puntos, ¿no? Estamos ya por debajo y efectivamente lo que acabamos de ver, sobre todo con la banca, que claramente, como ha dicho el profesor, es consecuencia de las declaraciones de ese acuerdo que han hecho el PSOE y Sumar, pues augura muy malos momentos para no solo la banca, hoy ha sido la banca, pero mañana podrían ser las energéticas, que son otras las perjudicadas, ¿no? Perfectamente. Bueno, hablemos de la eurozona, que parece ir de mal en peor. Los préstamos bancarios están laminando una más que improbable subida de tipos del Banco Central Europeo. Casi nadie habla de ello ya y la verdad es que estamos en un impasse que tampoco va a beneficiar en los días sucesivos a la banca. Como ya dijimos en reiteradas ocasiones, había que subir los tipos de interés, pero mucho menos. Yo creo que el Banco Central Europeo, después del retraso en la subida de tipos, el retraso en esa respuesta en la lucha contra la inflación, se ha pasado de frenada, porque ha hundido la demanda agregada y luego, por otro lado, nos están resolviendo una parte importante de los problemas de competitividad y de inflación, que son los costes medioambientales, las regulaciones, etc. Y eso está cercenando la actividad económica, muy especialmente industrial. Y eso lo vemos con Alemania, que probablemente acabe el año, ya casi con toda seguridad, con un crecimiento, una caída del menos 0,5% del PIB. Coincidiendo, como no puede ser de otra manera, con el profesor Iranzo, yo soy de los que piensan que al BCE todavía le queda una subida de 25 puntos básicos, que probablemente no se producirá en el mes de noviembre, que es la fecha de la próxima reunión que tiene prefijada, pero que muy probablemente sí se produzca en el mes de diciembre. ¿Es una buena noticia? No, porque como él ha dicho, tal vez estamos enfriando la economía
el BCE está enfriando la economía demasiado, ¿verdad? Pero yo creo que le queda un 25 puntos de subida. Un aprete de tuerca más. Sí. Bueno, esto le va mal al euro, lógicamente. El euro, pues vamos viendo cómo intenta bandear, pero va perdiendo terreno. Y eso sí, hoy tengo una buena noticia. Me ha costado lo mío encontrar una buena noticia en el día de hoy, pero al final la he encontrado. Y Se lo propone usted y lo consigue, ¿no? Sí. Verán ustedes, el euro, hay 20 países que tienen esa moneda, que están comprometidos con el euro, y hay algunos que siempre han jugado un papel díscolo, como muy celosos de su moneda, Dinamarca, Suecia, en su tiempo el Reino Unido, ¿verdad? Suecia, que es pues de esos dos que nos quedan, el gran país, está planteándose implantar el euro. ¿Por qué? Porque están convencidos de que estarán más protegidos y están convencidos de que sus decisiones en solitario les están haciendo un poquito más pobres. Eso creen algunos en Suecia. Bueno, hay que tener en cuenta que la Unión Europea y la Unión Monetaria tienen sus problemas, pero fuera hace mucho frío. Se ha demostrado con el caso del Reino Unido, que también lo anticipamos aquí, fue casi uno de los primeros temas que tocamos al comenzar este programa, y en segundo lugar hay que tener en cuenta el caso del euro. Tiene sus problemas, se está depreciando respecto al dólar, pero te da una seguridad en cuanto a riesgo cambiario bastante importante. Y en este sentido la prima cambiaria de riesgo cambiario hubiese sido espectacular en el caso de España, y también en cierta medida, aunque menor, lo está siendo en el caso de Suecia. Yo creo que es una buena noticia para Suecia, y entiendo que también es una buena noticia para Europa, y en este caso para el euro, porque evidentemente significa aportar algo más de rigor. Hay que tener en cuenta que Suecia está reformando espectacularmente su sistema económico, muy especialmente su sistema fiscal y de pensiones. Sí, vuelvo a coincidir, como no puede ser de otra forma, con el profesor Iranzo. Es verdad que podríamos poner en entredicho muchas de las decisiones que adopta la Unión Europea, más que todo en materia política. Yo creo que porque es la que no tiene. La Unión Europea es una unión económica y monetaria, no tiene nada de político. Tal vez eso es lo que le falta. Pero efectivamente, como bien ha dicho esa expresión de que dentro del euro puede haber problemas, pero fuera hace mucho frío, ¿no? Yo creo que para estos países, sobre todo los nórdicos, no solamente es el caso de Suecia, sino que todos los países nórdicos están cambiando esa filosofía que tenían tradicional, pues tan del estado del bienestar, muy fuerte, están variando porque se dan cuenta que el estado del bienestar en algún momento tiene que tener límites, ¿no? Bueno, vamos a los límites de nuestro estado del bienestar. Hoy se ha consolidado este teatrillo entre Sánchez y Sumar, o Yolanda Díaz, como ustedes prefieran. Ha llamado mucho la atención cómo lo han presentado, porque no aceptaban preguntas. Ya saben que esto es sinónimo de que no saben o no quieren contestar algunas de las respuestas más obvias. ¿En qué se concreta el acuerdo? Pues algo tan serio como reducir la jornada laboral. Y luego una serie de nuevos gastos, por ejemplo, pues la educación gratuita de entre 0 y 3 años. Supone dinero. Todo lo que han acordado supone dinero con especial pues, añadido a los impuestos que se van a continuar y van a progresar a los bancos y a las empresas energéticas. Bueno, todo lo que ha surgido, todo lo que hemos conocido de ese acuerdo PSOE-Sumar, ese acuerdo de gobierno, todavía no hay gobierno. Vamos a ver si finalmente se produce la investidura del señor Sánchez y hay gobierno PSOE-Sumar. Yo creo que no ha sido ninguna buena noticia desde la primera que hemos dicho, la disminución de la jornada laboral a 37,5 horas. También he oído cómo los empresarios se han quejado de una mala decisión porque no se habla de productividad, pero la realidad es que la jornada laboral media en España ya no está en las 40 horas, está en 37,58 creo, ¿no? Que es muy poquito más. Es una mala noticia porque lo que, digamos, anticipa son más decisiones en esta misma línea que serán más duras que todas estas. Claro, porque lo que no ha explicado nadie, pero se da por hecho, tratándose del gobierno que tenemos, es que los empresarios van a tener que pagar más por lo que la seguridad social que conlleva esos salarios, ahora reducidos,
los salarios no se reduce la jornada laboral y por lo tanto estarán cotizando de más a la seguridad social. En cualquier caso, efectivamente, hay que tener en cuenta que pasamos oficialmente 40 horas, y espero que no, pero teóricamente, según esta propuesta, pasaríamos a 37,5. De tal manera que eso que implica una reducción de la jornada laboral del 6%, porque aunque no, muchas personas no trabajen esas 40 horas, va a generar un efecto arrastre. Dice, yo quiero trabajar 2 horas y media menos, evidentemente, por tanto eso genera un efecto arrastre. ¿Cómo se ha producido a lo largo de la historia las reducciones de jornada laboral? A costa de incremento de productividad, y a mí eso me parece muy bien. Pero ¿qué sucede? Que instantáneamente es imposible incrementar la productividad un 6%, máxime teniendo en cuenta, y hoy aparecía un análisis en la prensa que ponía de manifiesto que desde los años 90 estamos perdiendo productividad. Por tanto, eso clarísimamente va a significar un incremento de costes. Si ese incremento de costes total o parcialmente, en algunos casos, se traslada a precio, más inflación, menos competitividad. Si lo soporta la empresa, menos competitividad y por tanto se pierde actividad económica, menos exportaciones y más importaciones. Y al final se destruye empleo y se favorece la economía sumergida. Claro. Sí, sí. Y luego de los impuestos ya no me hable. Sí. Hay un dato del que se habla poquísimo y es el cambio que quieren introducir a instancias de Sumar-Podemos en el impuesto de sociedades. Y es un cambio importante porque cambia el sentido del cálculo. Ahora quieren que sea sobre el resultado contable de empresas y de autónomos en lugar de como venía siendo sobre la base imponible. Y eso tiene una repercusión sobre autónomos y sobre empresas. Claro, bueno, probablemente es una cuestión muy técnica y que no todo el mundo tendrá posibilidades de entender fácilmente, ¿no? Pero efectivamente, a la hora de determinar la base sobre la que se gira el cálculo del impuesto sobre sociedades, sea el tipo general del 25 o el que corresponda según la actividad que se desempeñe, hay que tener en cuenta que hasta ahora se calcula sobre lo que se llama la base imponible y ahora quieren llevarlo al resultado contable. ¿Cuál es la diferencia, sencillamente, entre el resultado contable y la base imponible? Los que se llaman ajustes fiscales. Ajustes fiscales, lo que se llaman diferencias temporales o diferencias permanentes. Es muy técnico, pero claro, el efecto va a ser seguro incrementar la base sujeta a tributación. O sea que van a pagar más las empresas, que es el resumen de lo que muy bien ha explicado. Efectivamente. A muchas pequeñas y medianas empresas esto les puede suponer... Hombre, están ya en una situación muy complicada. Hay que tener en cuenta que a pesar de lo que diga la vicepresidenta, las empresas ganan mucho dinero, los bancos ganan mucho dinero, y es verdad que han subido aquí los resultados, pero también a costa de otros costes. Hay que tener en cuenta que llevamos 5 meses seguidos reduciendo la facturación de estas empresas. Eso sí, explica que la economía se está desacelerando y que se está penalizando la competitividad de las empresas. Y la culpa no la tiene tan solo, ni mucho menos, Ucrania y ahora Israel, no. La tienen muchas de las medidas que aplica este gobierno y que promete aplicar más en el futuro, que lastran la competitividad empresarial. Ojo, y hemos hablado de la jornada laboral, pero y el salario mínimo interprofesional, que también hablan de subirlo, etcétera. Bueno, pues evidentemente todo eso significa mermar la competitividad de nuestras empresas, mermar nuestra capacidad de crecimiento y mermar el empleo y bienestar de los españoles. Salcedo, aquí te espero, porque el acuerdo habla específicamente de más control sobre los alquileres, no sé ya qué más control puede haber, pero sí más vivienda pública, y eso significa ir echando de mano la deuda, ¿no? Bueno, pues han escogido un día perfecto, ¿no? Porque hoy también hemos conocido, con datos de una asociación, FAI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, que la oferta de vivienda habitual, como consecuencia del impacto que ha tenido la ley de vivienda, ha disminuido en un 30,5%. Entonces han escogido el día perfecto para decirnos que van a incrementar el control de alquileres y que van a endurecer más aún la ley de vivienda. Vale, pues llegará un momento en que nos quedaremos sin viviendas para alquilar. Dicen ya todos los profesionales inmobiliarios que salen a la caza diaria de viviendas para poder ofrecer a los que las demandan, ¿no? Ya sabíamos que la demanda era muy superior a la oferta de vivienda. Si esta se ha reducido en un 30%, pues ¿qué es lo que nos espera? Pues imposible, no será fácil encontrar, ya no era fácil, pero va a ser imposible encontrar un piso. Más colapso, Iranzo. Y además, efectivamente, incremento de precios, porque se está retrasando precisamente muchos alquileres para que los nuevos se fijen por arriba y una vez más
se favorece la economía sumergida. O sea, este gobierno se ha empeñado en favorecer la economía sumergida con muchas de las medidas fiscales que ha tomado, cotizaciones sociales, impuestos sobre sociedades, etc. Se ha empeñado en incrementar la economía sumergida proponiendo reducir la jornada laboral y se ha empeñado precisamente en favorecer la economía sumergida en el sector inmobiliario, restringiendo, en definitiva, las condiciones de la oferta, que es la clave. ¿Cómo se puede limitar la oferta? Una vez más, se demuestra que un gobierno incompetente, intervencionista, claro, a través de su intervención penaliza y perjudica a quien supuestamente pretende favorecer. Así es, el que no quiera verlo, pues que no lo vea, pero por ahí vamos. Les hablaba al principio del gasto en pensiones, no es nada nuevo. Se jubila más gente y se encarece lo que el gobierno tiene que pagar a los pensionistas cuando llega a final de mes. Estamos en récord, 12.075 millones mensuales. La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 12.075 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, un 10,9% más que en el mismo mes de 2022, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord. Ello se debe a que, en aplicación de la reforma de las pensiones, estas han subido en 2023 un 8,5% como resultado de la inflación media del periodo de diciembre de 2021 a noviembre de 2022. El departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en un 11,6% del Producto Interior Bruto en los últimos 12 meses, por debajo de la de 2022, que fue un 11,7% del PIB, y así sucesivamente hasta el 2020, que fue un 12,4% del Producto Interior Bruto, año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB. De los 12.075 millones de euros que se dedicaron en octubre a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, casi 3/4 partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 8.816 millones de euros, un 11,7% más que en octubre del año pasado. Julián. Tal vez a alguien le pueda parecer que es poca cosa, pero estamos viendo que está subiendo el gasto en pensiones a un ritmo de más del 10,9, 10,8% anual. Esto son, si el año 2022 estaba los presupuestos para gasto en pensiones en 171.000, números redondos, millones de euros, ya para 2024 está en 188.000, pero es que la previsión, perdón, para 2023, pero para todo el año, pero la previsión para 2024 es que vuelva a ascender otro 10% al menos. Claro, es muy fácil decir, claro, es que el año 2023 es consecuencia de que se revalorizaron las pensiones con la inflación del año pasado en el 8,5%, ¿no? La inflación está en el 3,5% ahora mismo, ¿no? Imaginemos que se van a revalorizar con el 4%, pero ¿por qué sube el gasto en pensiones hasta el 10%? Pues porque los que se incorporan perciben una jubilación mucho más alta que los que salen del sistema por fallecimiento u otras causas. Es insostenible. Y además es que el ministro Escrivá se lo sabía, es que se lo sabía cuando estaba en la BBVA y en la IDEF, y decía, hay que recortar el gasto en pensiones, hay que alargar la vida profesional, es decir, retrasar la edad de jubilación, y hay que mantener las cotizaciones sociales. No se puede subir bajo ningún concepto, decía, y yo estoy completamente de acuerdo, el impuesto sobre el factor trabajo. Bueno, pues ha hecho justo todo lo contrario. Ha disparado el gasto en pensiones, como muy bien ha dicho Julián, irresponsablemente. No se puede indiciar a la inflación. Era simplemente una apuesta electoral, clarísimamente, para comprar votos. Porque al final los pensionistas deciden las elecciones, y yo creo que en julio, el 23 de julio también lo hicieron. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta, efectivamente, que las nuevas pensiones son mucho más caras y que además se va a incorporar un montón de gente procedente del famoso baby boom, que ya estamos al principio del proceso,
pero las jubilaciones del baby boom se van a acelerar en los próximos 5 o 6 años. Por tanto, el sistema es completamente insostenible y ni muchísimo menos se resuelve subiendo las cotizaciones sociales y creando ese impuesto especial, sino todo lo contrario, creando empleo. Y en ese sentido hay que retrasar la edad de jubilación, hay que utilizar toda la vida útil para calcular la pensión, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y en qué estamos, en qué está en este gobierno la persona que lleva el timón, Nadia Calviño? ¿Está al cabo de la calle de lo que se acuerda entre el presidente y Sumar Podemos? No, da la sensación de que poco, porque ahora van a escuchar qué es lo que le preocupa a Nadia Calviño. Nuestra candidatura es fuerte, que contamos con apoyos muy fuertes y que, por supuesto, el apoyo de los Estados miembros no tiene absolutamente nada que ver con las negociaciones bajo la presidencia española y, en particular, no tiene nada que ver con el trabajo que estamos desarrollando para lograr cerrar el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales. Nuestra posición se refiere a la suya, a la propia, a que quiere ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones, una pasta, ¿eh? Pero bueno, lo disfrazamos de eso y parece que sea algo bueno para España, que en fin. Y bueno, es un bien público Sí. y como tal se está ofreciendo por el bien de Europa, pero evidentemente está pensando en sus propios intereses. Yo no estoy tan seguro que se vaya a producir ese nombramiento y efectivamente tiene bastante poder, decide sobre un presupuesto muy importante, tiene una gran remuneración y, ojo, una de las grandes ventajas de casi todos los puestos europeos es que tiene ya una jubilación importante garantizada. Sí, sí. Sí, bueno, sabemos que efectivamente el puesto de presidente del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, es probablemente uno de los mejores pagados en Europa. Por tanto, una bicoca. No se va a cualquier sitio, y como Y dice muy bien el profesor, poquito, y además la jubilación de oro que le espera, ¿verdad? Pero es que para sostener estas posibilidades, que al menos ella cree, está convencida, llegó a decir que era la única candidata que tenía opciones, ¿verdad? Una cosa que es increíble que un cargo público llegue a decir, ¿verdad? Ella está convencida de ello, pero a cambio está España dejando pasar un montón de posibilidades, renunciando a otros puestos, como por ejemplo la agencia, que venga a España, la Agencia de Prevención de Blanqueo de Capitales y otros. Es decir, ella está jugando para, de alguna manera, asegurarse su futuro y a cambio estamos cediendo en un montón de cosas sin saber, sin tener ninguna garantía de que ella vaya a ocupar la presidencia. Pues sí. Bueno, hablemos de algún nombre propio de la Bolsa Española, Banco Santander. Banco Santander ganará 8.030 millones hasta septiembre, eso es lo que ha notificado, un 9,7% más, aupada por la marcha de los tipos de interés y con unos ingresos que al parecer crecerán un 12%. Sí, efectivamente, ya dijimos que la banca iba a incrementar en su conjunto en estos 3 primeros trimestres del año un 20,4% sus beneficios, hasta 19.300 millones de euros. En este caso se incrementa por debajo de la media, pero es verdad que es uno de los líderes, junto con Caixa, en los ingresos absolutos. Por tanto, es una buena perspectiva y eso yo creo que en gran medida también ha pesado para que no haya sido de los bancos que hoy más se han hundido, ni muchísimo menos a pesar de ese impuesto. Tiene una gran ventaja además, que tiene diversificado por el mundo en forma de diferentes empresas su actividad. Por suerte. Afortunadamente para ellos. ¿Verdad? Julián. Sí, bueno, no seré yo aquí quien venga a defender ni a la banca, ni porque no es mi papel, ni mucho menos al Banco de Santander, o no especialmente al Banco de Santander, sino a ser objetivo en los datos que se facilitan. Bueno, el beneficio de 9.605 millones puede parecer escandaloso, pero según datos declarados por el Banco de Santander en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por tanto son datos hechos públicos, el beneficio atribuido al Banco de Santander, que procede de Europa, no digo de España, Europa en total, solamente representa el 42% de su beneficio atribuido, el 28% procede de Sudamérica, el 22% de Norteamérica, incluso el 8% de Digital Consumer. Por tanto, oiga, es que el beneficio no proviene de España. El dinero que gana no lo gana aquí, lo gana fuera de aquí y ha arriesgado saliendo al exterior y poniendo muy alto la posición de la banca española en los mercados exteriores. Bueno, pues terminamos con una buena noticia que le tenía yo reservada a don Juan Iranzo, pero que no podemos comentar por falta de tiempo. Poco a poco la producción de automóviles parece que se va recuperando. Estamos ya en que en los 9 primeros meses del año se han producido en España 1.824.000 coches nuevos, lo cual poco a poco, pero da la sensación de que
bueno, superado los problemas del año 22, de la pandemia, etcétera, pues esta es una industria que tiende a la segunda de Europa prosperidad. y parece que empieza a mejorar. Sí, señor. Afortunadamente. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes, que les voy a decir, por la confianza que tienen en el programa. Pero para ustedes tengo recompensa. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que hoy trae la política.